Muy buenas noches, Alfredo Torres, segundo año, sección A, nocturno, del subproyecto de Derecho Administrativo 2, para cumplir con la asignación hecha por el profesor Aponte en relación al procedimiento administrativo y al tema del procedimiento especial regulado en la ley del Estatuto de la Función Pública en relación con el procedimiento especial para la destitución de los funcionarios. Se va a abordar esta actividad a través de 3 entregas. La primera entrega va a estar referida al tema de los principios que informan al procedimiento administrativo. Después hablaremos del procedimiento ordinario establecido en la LOPA, y luego hablaremos del procedimiento funcionarial de destitución regulado en la ley antes mencionada, que es la ley del Estatuto del Funcionario Público. Del Estatuto de la Función Pública, perdón. Entrando en materia, debo referir que la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo de alguna manera desarrolla el derecho de petición. Esta es una ley que data del año 1981, es decir, es anterior a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, y desarrollaba entonces el derecho de petición que ya figuraba tal y como figuraba en la Constitución de 1961. Esta ley orgánica de procedimientos administrativos es una ley relativamente breve, tiene 108 artículos, está dividida en títulos, capítulos y secciones, y es una ley que fue de avanzada para América Latina, y que habla muy bien de lo que ha sido el derecho público y el derecho administrativo en Venezuela. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, como su nombre lo dice, es una ley que tiene rango orgánico, es una ley marco, en tanto es la que establece un conjunto de instituciones que en materia que son generales, comunes y de referencia para los procedimientos administrativos. No se aplican a todos, porque las leyes especiales crean procedimientos administrativos, pero todas reproducen las instituciones que están en la LOPA. ¿Okay? Todas hablan de recursos, todas hablan todas garantizan de alguna manera el derecho al debido proceso, todas hablan de notificación, es decir, todas reproducen en general, todas las leyes que crean procedimientos especiales reproducen de alguna manera las instituciones de la LOPA, y a falta de alguna regulación específica se aplica la LOPA, porque en ese sentido tiene carácter supletorio. El derecho se integra con las instituciones de la LOPA en el caso de las materias de los procedimientos especiales. En el año de 1999 fue aprobada por votación popular la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y publicada en Gaceta, ¿no? Entonces, esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene una serie de instituciones novedosas, entre ellas el habeas data, por ejemplo, que es el derecho que establece un procedimiento para acceder a los datos personales de la persona, ¿no?
Entonces, posteriormente, y también en el artículo 141 que se refiere a la administración pública, que dice que la administración pública está al servicio de los ciudadanos, que no está al servicio de ninguna parcialidad política y que se rige por los principios de honestidad, participación, celeridad, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad de los funcionarios. ¿Okay? Entonces ya aquí hay una dimensión axiológica que tiene que ver con la administración pública. Esta LOPA ya también tenía su dimensión axiológica, que estaba referida al marco constitucional anterior, pero que también la ley tiene sus propios principios. ¿Okay? Hay unos principios que de alguna manera se actualizan con la legislación que se ha dictado posteriormente, la Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública, que data del año 2001 por lo menos, y que ha tenido sucesivas reformas, y en el año 2014 la Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos, que tiene también algunas instituciones novedosas y que también se ocupa de los procedimientos administrativos, que incorpora algunos procedimientos novedosos, como es el principio de el principio de la buena fe, por ejemplo, en materia administrativa. Es decir, cuando están solicitando requisitos, bueno, mira, basta con una copia porque se presume la buena fe del administrado. Acá tenemos que hay una autora que se llama Fluvia Pesci Feltri, es decir, de origen italiano. Ella es catedrática en la Universidad Central de Venezuela y escribió un trabajo que se llama Los principios rectores del procedimiento administrativo en Venezuela, y que ella enumera hasta 8, 9, 10 principios que ella identifica en el procedimiento administrativo venezolano. ¿Okay? Entonces, ella se orienta mucho hay un autor que se llama Araujo Juárez, un administrativista, que también aborda mucho en su texto el razonamiento a partir de lo axiológico, es decir, de los principios. Entonces, esta ley orgánica de procedimiento administrativo, que tiene una institución que se llama el procedimiento administrativo, que sabemos que la actividad administrativa del Estado, o sea, la administración pública, lo que se llama la actividad administrativa, es de rango sublegal, se manejan en un plano sublegal, porque se expresa en manifestaciones de la voluntad de esa administración, que son los actos administrativos, que pueden emanar en forma de resoluciones, de providencias, de circulares, de órdenes, etcétera, de instructivos o instrucciones. Entonces se maneja en ese plano sublegal, y que esa actividad administrativa está disciplinada, como decíamos, por el principio de la legalidad administrativa, que está en el 137 de la Constitución de la República, pero que también lo encontramos en la parte final del artículo 141 de la Constitución del 99, que dice que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanos, y en la parte final, luego de citar los principios de los cuales ya hablamos antes, dice que está sometida a la ley y al derecho. ¿Okay? Y en el 137 también se nos subraya el tema del principio de la legalidad, es decir, la regla de derecho.
Y debemos recordar que en el artículo 7 del texto constitucional de 1999 está el precepto de la supremacía constitucional. Sin más preámbulos, voy a enumerar muy brevemente estos principios de la administrativista Flavia Pesci. Ella nombra el principio de la supremacía constitucional y el principio de legalidad, que ya lo explicamos, ya dimos la base constitucional de esos principios. El principio del debido proceso, el derecho a la defensa, que es el 49 de la Constitución, no lo había referido aquí, pero esta enumeración de la señora Pesci nos recuerda que es muy importante. Hablamos del derecho de petición, que está en el 51 de la Constitución, el derecho de dirigir peticiones, de obtener pronta y oportuna respuesta, y que prevé inclusive sanciones a los funcionarios que conculquen ese derecho. El debido proceso, que es un derecho que está en el 49, que tiene 8 supuestos, 8 garantías constitucionales. Ese debido proceso dice que en el encabezado del artículo 49 de la Constitución dice que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Es decir, que el debido proceso rige también en lo que se dice en sede administrativa. Y pues la defensa, por ejemplo, y la asistencia jurídica rigen en todo grado y estado del proceso, sea un proceso judicial o sea un procedimiento administrativo. El principio de la seguridad jurídica, del principio de la seguridad jurídica, confianza legítima y coherencia en la actuación administrativa. Bueno, la administración pública tiene que establecer una serie de garantías. Por ejemplo, cuando hay instituciones en la ley de procedimiento administrativo como el principio de la unidad del expediente, eso se dicta en función de la seguridad jurídica. Es decir, para que no exista, la gente no va a una alcaldía, a una gobernación, hace una solicitud y resulta que hay 3 y 4 expedientes del mismo asunto. Tiene que ver todo el principio de la acumulación de los asuntos que están referidos a una misma materia. Son principios que tienen que ver con la seguridad jurídica. ¿Okay? El principio de la buena fe y la confianza legítima. Hablamos del principio de la buena fe, que lo vemos expresado positivamente en esta ley de simplificación de trámites administrativos del año 2014. Es decir, no podemos presumir que el administrado, que el ciudadano va a las instituciones con mala fe, que va actuando de manera caprichosa, ¿no? Debemos presumir que el administrado actúa de buena fe y la administración pública también, tiene que haber un principio de confianza legítima del ciudadano hacia la administración y de la administración hacia el ciudadano. El principio de la igualdad y de la imparcialidad, ese principio de igualdad, el principio de igualdad tiene también rango constitucional, ¿verdad? El que está establecido en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de ese principio de igualdad deriva el principio de la imparcialidad, que también se reproduce en el articulado de la LOPA. Y es muy importante en la práctica jurídica, porque cuando se llega a un caso y se va analizando un expediente y se ve que durante la instrucción de un expediente la voluntad de la administración es torcida, es imparcial, se va inclinando, sobre todo cuando hay intereses contrapuestos, o dos ciudadanos que son quejosos, que están dilucidando algo,
y no hay, la administración se va mostrando imparcial, pues eso va quedando en el expediente, porque la huella va quedando, o sea, en documentos. Entonces, el abogado el que posiblemente puede impugnar un acto de esta naturaleza puede invocar la violación del principio de la imparcialidad, pero con base a las huellas, a la evidencia que va quedando en el expediente. Se ve también, aquí también voy a incluir que hay en la LOPA hay un principio que se llama el principio de no distorsión de los procedimientos administrativos. En Venezuela, muchos procedimientos administrativos son distorsionados para que ocurra un determinado resultado. Y eso genera un vicio de los actos administrativos que se llama el vicio de distorsión del procedimiento administrativo, que también se puede, de alguna manera tiene que ver con el vicio de desviación de poder y con el vicio de abuso de poder. Eso ya son temas doctrinarios, pues. El principio de economía, eficacia y eficiencia procedimental tiene que ver también con el principio de celeridad. O sea, no sé, en un procedimiento administrativo es importante la brevedad, es importante que que la administración no ponga obstáculos, que la administración no retarde el procedimiento administrativo. El vocablo retardar se encuentra también en algunos de los artículos de la LOPA, y precisamente eso da lugar a un recurso que se llama el recurso de queja, que es el derecho que tiene un ciudadano de decirle al superior jerárquico: mira, tu funcionario está retardando la instrucción del procedimiento, está distorsionando el procedimiento. Entonces, para eso existe el recurso de queja. El principio de participación, de publicidad o transparencia. ¿Okay? Antes había una restricción en esta época, en los años 80, anteriores a la Constitución del 99, que era para muchas cosas se exigía que, para muchos trámites, que la persona tuviera interés personal, legítimo y directo. Eso ha ido cambiando. Hoy en día las nuevas formas de la organización social tienen derecho a intervenir en los procedimientos administrativos, aun siendo terceros, y en materia contencioso administrativa también, no solo en sede administrativa, sino también en sede judicial. Por esto, por el paradigma de la democracia participativa y protagónica. Los actos administrativos debe haber publicidad, y la publicidad no solo tiene que ver con que se publique en las gacetas municipales, en las gacetas oficiales, y sean correctamente notificados, sino que la gente tenga acceso al expediente, el ciudadano tenga acceso al expediente, que la persona pueda solicitar una copia simple o certificado de un expediente administrativo, que lo pueda revisar, que pueda tomar nota sin ningún tipo de impedimento. El principio de impulso de oficio y de celeridad. Eso lo veíamos a veces en materia registral, que es el impulso de oficio. Una vez que hay una solicitud, si bien el particular tiene el derecho y hasta la obligación de tratar de impulsar el procedimiento, la administración pública oficiosamente tiene que darle curso al procedimiento, tiene que tramitar las decisiones. Entonces, esto con la actual crisis, bueno, es un problema, porque a veces la administración pública no tienen tinta para imprimir, no tienen papel,
no tienen, entonces prácticamente es el ciudadano el que en la práctica tiene que llevar las hojas de papel, que tiene que dar una colaboración para comprar la tinta, que de la cual no le dan recibo, que tiene, por ejemplo, la gente que va a hacer trámite a una alcaldía y tiene que ir en el carro a llevar al señor que va a medir una parcela, porque para el trámite de la cédula catastral, a pesar de que se paga una tasa de tramitación muchas veces que es prácticamente confiscatoria, entonces encima de eso la gente tiene que poner el carro, ir a buscar al topógrafo para que haga generalmente la verificación de un inmueble que está esencialmente inalterado, que está igual que la revisión del año anterior. El principio de preeminencia del fondo sobre la forma. Es decir, que esta institución también viene de la ley de simplificación de trámite, y también hay algunas instituciones que están aquí en la LOPA. Y esto tiene que ver con que la preeminencia de la preeminencia del fondo sobre la forma, es decir, que el administrado muchas veces es relevado de algunas cosas. Por ejemplo, el administrado muchas veces, por ejemplo, en lo que es el señal, cómo denominar a los recursos administrativos, él es relevado de alguna manera de la correcta calificación de los recursos, siempre y cuando opere o sea, se deduzca de su escrito cuál es la pretensión, que está haciendo un recurso de reconsideración, aun cuando no lo califique como tal, la ley lo releva por también atención al principio de celeridad y economía de procedimiento administrativo, lo releva de hacer nuevamente el documento, sino que ya se entiende que es un recurso de reconsideración o si es un recurso jerárquico. El principio de la proporcionalidad y de la racionalidad. Las decisiones tienen que ser proporcionales, no pueden ser desproporcionadas, por ejemplo, y tienen que ser racionales. Esto, por ejemplo, en materia tributaria municipal, muy a propósito de lo que pasa a veces en Acarigua-Araure, que los municipios aumentan los impuestos de manera con criterio fiscalista, confiscatorio y desproporcionado, sin que las ordenanzas cumplan con la vacatio legis, por tratarse de materia tributaria, desafían toda la disciplina del Código Orgánico Tributario y todas las garantías de los ciudadanos. Las ordenanzas de impuestos no son llevadas a ninguna consulta, la gente va a las alcaldías a pedir las ordenanzas y no las consigue, entonces no hay publicidad tampoco, los impuestos que se establecen se hacen de manera desproporcionada, y con esos impuestos desproporcionados se cobran multas, y en base a esta reflexión de principio, en la práctica jurídica el abogado puede echar mano de todas estas herramientas para impugnar un acto, una multa, alguna sanción tributaria que le imponga una carga desproporcionada y fuera de racionalidad a un particular. Con ese ejemplo cerramos este tema de los principios que informan al procedimiento administrativo.